En este vídeo vamos a explicar las propiedades de la homología aplicada a la figura del cuadrado y su relación con otras transformaciones geométricas como la afinidad, la homotecia, la simetría y la traslación. Por tal motivo vamos a dividir la lámina en 6 partes iguales y vamos a empezar a trabajar con la homología. En la homología tenemos que definir un eje de homología, un centro de homología y un par de puntos homólogos como son el A y A'. La primera propiedad de la homología nos dice que parejas de puntos homólogos, por ejemplo A y A', tienen que estar alineadas con un punto O que es el centro de homología. Así tendremos la alineación B', que también llegará al centro de homología. Y la segunda propiedad nos habla de las rectas homólogas, de forma que la recta AB prolongada se cortará en el mismo punto del eje de homología que la recta A'B' prolongada. Esta sería la segunda regla de la homología. Para determinar el punto D' aplicamos nuevamente las dos reglas de la homología. Si trazamos una recta que pase por los puntos A y D hasta que corte al eje de homología y desde ahí sacamos una línea que pase por A', esta nueva línea cortará a la recta OD en el punto D', consiguiendo los puntos homólogos de D' con la primera regla de la homología, de que están alineados con el centro de homología O. Exactamente el mismo procedimiento que hemos seguido para calcular D' sería el que utilizaríamos para calcular C'. Primero la recta homóloga y segundo la alineación de puntos homólogos. De tal manera que el resultado final de la figura es que a partir de un cuadrado, la homóloga de un cuadrado no necesariamente va a salir un cuadrado, será un cuadrilátero cualquiera. La transformación geométrica llamada afinidad es un caso particular de la homología. En esta ocasión tenemos un eje que sería exactamente igual que de la homología, pero que en esta ocasión se llama eje de afinidad, pero no tenemos centro de homología. El centro de homología se encuentra en el infinito. Esto hace que parejas de puntos afines se caracterizan porque tienen la misma dirección, se encuentran en una línea paralela a la dirección de afinidad, puesto que, como estamos diciendo, el punto de homología, el centro de homología estaría en el infinito. Es como si esas líneas se juntaran entre sí en el infinito. A con A' se juntaría con la B', en un punto del infinito, por eso son dos líneas paralelas. Para calcular el punto D' homólogo del punto D, trazaremos la prolongación de la recta DA hasta que corte al eje de afinidad. Y donde corta el eje de afinidad haremos la recta afín de la AT, que será la que pasa por A' y prolongado llegará al punto D' que calcularemos. Y desde el punto D habrá que trazar una paralela a la dirección de afinidad, que la tenemos en el segmento AA'. Donde esa paralela que sale de D en la dirección de afinidad corte a la recta afín A', D', tendremos el punto D'. Para calcular el punto B seguiríamos el mismo procedimiento, haciéndolo con la recta AB hasta que corte al eje de afinidad y por el punto B una paralela a la dirección de afinidad hasta que se encuentre con la recta B'A'. Para obtener el punto C' hacemos la misma operación, trazando la recta BC y cuando corta el eje de afinidad calculamos su homóloga, la B'C', y desde C a C' sería una paralela a la dirección de afinidad. Observamos también que al cuadrado la figura que le sale sería un cuadrilátero. Hay una propiedad que se cumple en la afinidad que es el coeficiente, o sea, el cociente entre 1A' y 1A es constante para cada uno de los puntos, para 2B, 2B', 3C, 3C' y 4D, 4D'. Esto es una constante que se llama constante de afinidad y que en algunas ocasiones nos dan ese dato para construir el dibujo en vez de darnos el punto afín como nos han dado en este dibujo el A'. El tercer ejercicio de la lámina corresponde a una homotecia. En esta ocasión lo que no tenemos es el eje de homotecia, que no existe, y lo que tenemos es el centro de homología que se ha convertido en el centro de homotecia. Por lo tanto, lo que antes eran rectas homólogas o rectas afines que se cortaban en un punto del eje, como en esta ocasión no hay eje,
esas rectas homotéticas van a ser ahora paralelas, mientras que los puntos homólogos ahora sí que van a ir dirigidos, tanto el punto al unir A con A' va a ir dirigido al centro de homotecia, y así con todos los puntos de la figura. En este ejercicio, en vez de darnos la posición de un punto homotético, lo que nos dan es la razón de homotecia. En esta ocasión nos han dado 1/3. Entonces tenemos que hacer una línea que vaya desde el centro de homotecia a uno de los vértices y dividir el segmento por el teorema de Tales, por el método de Tales, en 3 partes iguales. De manera que cuando determinemos la tercera de las partes, ahí concretamente tendremos el punto homólogo de la figura buscada, el primer punto homólogo de la figura buscada. Tenemos el punto C' homotético, y ahora lo que tendremos que hacer será, por el punto C', trazar una paralela al segmento CB de nuestro cuadrado. Cuando este segmento corte a la recta OB, en ese punto tenemos el segundo punto homotético B' de la figura. Y así sucesivamente iremos calculando el vértice A y el vértice D, trazando paralela a los lados del cuadrado que corten a la línea correspondiente. Si queremos, por ejemplo, calcular el punto A, pues desde B hacemos una paralela desde B' con la paralela al segmento BA hasta que corte a la recta OA, y en ese punto tendríamos la A' homotética de la dada. Observamos que la figura resultante es exactamente un cuadrado, pero más pequeño. Es un problema de semejanza de figuras. Tenemos los mismos ángulos y lados proporcionales. El cuarto dibujo corresponde a una simetría axial. Simplemente se trata de un caso particular de la afinidad. Es una afinidad ortogonal, porque la dirección de afinidad va a ser perpendicular al eje de simetría, y el dato que nos falta es que la constante de afinidad va a ser de razón -1, de tal manera que todas las medidas que van desde cada uno de los puntos al eje las llevaremos hacia el otro lado del eje, creando una imagen especular. Si empezamos con el vértice A, simplemente tendremos que trazar una perpendicular al eje y prolongarla, de tal manera que la medida 1A la llevamos al otro lado del eje marcando el punto A'. A continuación haríamos lo mismo con el vértice B y el proceso lo repetiríamos con el vértice C y D. Siempre la misma operación, rectas perpendiculares al eje de afinidad, y desde el punto de intersección con el eje llevamos al lado contrario la misma medida. En esta ocasión nos salen 2 cuadrados idénticos, por lo tanto se trata de un problema de igualdad. Es una forma de resolver un caso de igualdad de figuras. Analizamos ahora el quinto ejercicio, es la simetría central. Pues bien, la simetría central es un caso particular de la homotecia. En esta ocasión la razón de homotecia va a ser -1, de tal manera que si yo quiero calcular el simétrico respecto a esta simetría central del punto A, yo trazo una línea que pase por el punto O y por el punto A, la prolongo y llevo la misma medida OA hacia el lado contrario, obteniendo de esta manera A'. De la misma forma haríamos con el vértice B, el vértice C y el vértice D, apareciéndonos 2 cuadrados idénticos. Es otra forma de resolver problemas de figuras iguales, que no semejantes como era en el dibujo de arriba. Vemos la diferencia entre igual y semejante. Semejante tienen lados proporcionales e iguales tienen los lados de la misma medida. El último caso es la traslación. En esta ocasión, derivando de la homología, observaremos que no tiene centro de homología, que está en el infinito, y que el eje de homología también está en infinito. Por lo tanto, parejas de puntos homólogos, por ejemplo A y A', tienen que estar en la dirección que nos marca esa traslación, mientras que rectas homólogas, como podría ser la AB con respecto a la A'B', van a ser paralelas porque se cortarían en el infinito, ya que el eje
hemos dicho que no existe, que es un eje impropio. Para obtener la figura trasladada simplemente trazaremos paralelas en cada uno de los vértices del cuadrado inicial con la longitud que nos den como dato de traslación, por ejemplo 60. Y a continuación uniríamos los 4 vértices en este ejemplo para obtener ese segundo cuadrado. Observamos cómo se trata de un cuadrado igual al anterior, es decir que sería un método de igualdad de figuras. Y así nos quedaría la lámina con los 6 dibujos una vez terminados los mismos. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.